Pasa a vosotros, mis hermanos. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Hoy el tema, hermanos, estuvo interesante, ¿verdad? Porque el cuaderno, hermanos, nos habló de lo que estamos observando, hermanos, comparando nuestra doctrina con una organización religiosa, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que nosotros el lunes que estudiamos el tema, veíamos que el título, hermanos, da mucho, hermanos, de qué hablar. ¿Cómo dice el título, hermanos, que acabamos de estudiar el tema con nuestro hermano Isaac? ¿Cómo se llamó el título, hermanos? Congruencia. Lo que hacemos con lo que creemos. Congruencia de lo que hacemos con lo que creemos. Ese fue el título que hoy estudiamos con nuestro hermano Isaac. Y yo les decía a mis hermanos, el lunes comentábamos esta parte, porque aunque el cuaderno, hermanos, va enfocado a decir una cosa o creer una cosa y actuar de otra forma, en la iglesia de Dios, mis hermanos, nosotros también creemos que tenemos la verdad. A veces es un error jactarnos, hermanos, en el decir tengo la verdad, porque si yo les pregunto, hermanos, ¿nosotros tenemos la verdad? ¿O quién tiene la verdad? A ver, ¿cuál sería la respuesta más correcta? Hermano Armando, ¿nosotros tenemos la verdad o quién tiene la verdad? Es como capciosa la pregunta, más bien la respuesta, ¿verdad? O las dos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién, hermanos? Ayúdenme a mi hermano Armando. ¿Quién? Dice Ami, la Biblia. La palabra, lo que está escrito es la verdad. Exacto, hermanos. Está hermano. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, hermanos. La verdad está en la Biblia. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Jesucristo le decía ahí en Juan 17, santifícalos en tu palabra. Capítulo 17, versículo 17 de Juan. Tu palabra es la verdad. Entonces, mis hermanos, ¿por qué, mis hermanos, entonces, si hay una verdad, por qué todos los grupos religiosos decimos que tenemos la verdad? Porque eso a veces lo llegamos a expresar, y por eso digo, mis hermanos, que es un error que nosotros digamos, nosotros tenemos la verdad. No, como lo acaban de decir ustedes, la palabra de Dios tiene la verdad. El hecho, mis hermanos, de que la Biblia nos diga, un ejemplo muy sencillo: guarda el sábado de tarde a tarde. ¿Es verdad, hermano? ¿No es cierto? Sí, lo que pasa es que muchas religiones fueron creadas para manipular y someter al hombre, para sacar beneficios propios. ¿Qué fue creado para eso? Muchas religiones. Muchas religiones. Para fortalecer a sus dirigentes económicamente, muchas de las veces, ¿no? Pues, entonces, ahí es donde mucha gente se confunde y no le hacemos caso a la escritura. Y pues obviamente, para decir mentiras, pues se tiene que utilizar o matizar un poquito de verdad, o sea, una mezcla entre verdad y mentira, para que no se escuche muy esfuerzo. Interesante razonamiento, hermano Leoncio. Mis hermanos, esta parte, hermanos, yo le decía a veces a la gente, pero dice ahí el texto de memoria, hazlo, no nomás oiga. Mas ser hacedores, ¿verdad? El versículo de memoria. Es engaño. Sí, puedo preguntar, hermanos, ¿si es una verdad el mandamiento, hermanos? Sí, el mandamiento dice guarda el sábado de tarde a tarde. ¿Es uno? Según Maimónides, un hombre judío, hermanos, muy estudioso, un escriba, un rabino, hermanos, los judíos lo tienen en muy alta estima. Él, mis hermanos, según haciendo una exégesis de la Torah, de la ley, de los 5 libros de Moisés, que hay 613 mandamientos. De uno, estamos comentando ahorita uno, pero son 613 según este hombre, muy estudioso, hermanos. Entonces, hermanos, si Dios nos dice, guarda el sábado, si Dios nos dice, no comas esto, si Dios nos dice, da tus diezmos, si Dios nos dice, ayuda al prójimo, si Dios nos dice, ama al prójimo, ama a Dios,
Eso, mis hermanos, sigue siendo una verdad de Dios. Pero si esa verdad, mis hermanos, está ahí intacta, hermanos, como una orden, ¿quién es, mis hermanos, el que debe de someterse a ella? Nosotros, si queremos algo más, fíjense, hermanos, porque si queremos que Dios nos bendiga, si queremos, mis hermanos, que nos vaya bien en la vida, si queremos alcanzar las promesas, tenemos que someternos a algo. Y esto, hermanos, es: o te sometes a Dios o estás fuera de Él. Fíjense, hermanos, que esto, estamos hablando ahorita de la verdad, ¿verdad? De la verdad de Dios y del tema un poco, hermanos, comentando un poco el tema que acabamos de estudiar. Hay una palabra, hermanos, que hacía mucho eco el lunes: es la congruencia. Y el hermano Isaac seguramente lo expuso ahorita. Hermano Jacob, ¿qué es congruencia, hermano? Hermano Jacobito. Como lo decía en la lección, ¿no? Que lo que hacemos coincide con lo que creemos. Exacto, al revés, ¿eh? Pero es lo mismo. Lo que creemos, ¿verdad? Primeramente, y se demuestra a través de nuestras obras, mis hermanos. Eso es congruencia. ¿Aplicará, mis hermanos, para todo el mundo religioso allá afuera o primeramente para nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Es que también a mí me da la respuesta clara a la palabra del Señor, nada más que uno es como vino. Dice, la palabra de Dios dice: mandamientos de hombres o mandamientos de Dios. O sea, lo que Dios ordena tiene su consecuencia. Sí, sí. Lo que uno trata de, cuando no es la verdad, trata uno de acomodarse a nuestra propia vida, nuestra comodidad. Mismo Jesucristo decía: fariseos y escribas hipócritas. O sea, ¿por qué decía de esa manera? Ya lo sabían, o ahí nomás eran oidores. Sí. No eran hacedores. Se olvidaron de la justicia, de la humildad, del amor. Y a veces a nosotros nos pasa, ¿no? También no somos humildes, no somos amorosos. ¿Sí? Pero lo que preguntaba del hermano es que si es congruente primero para nosotros y para nosotros. Sí, Yo creo que bueno, para nosotros, sí. porque si vamos a platicar es algo con qué Por eso debemos aplicarnos La el texto de memoria, que ya se lo oye. Sí, fíjense, mis hermanos, ahorita que estamos comentando esto, que a veces, mis hermanos, las localidades, la iglesia, no crece, hermanos. Pero, mis hermanos, el primer obstáculo somos nosotros mismos. Porque nosotros, mis hermanos, decía el apóstol Pedro, como piedras vivas, edificadas, con fundamento. Así debemos ser la iglesia, que es una piedra con fundamento, hermanos. Dios es como Jesús, mis hermanos, es el que nos ayuda, hermanos, el intercesor, ¿verdad? Va acomodando las piedras en su casa de oración, como un albañil, ¿verdad? Bien estructurado. Pero, mis hermanos, cuando una piedra está mal, decían mis hermanos los profetas, si Dios, mis hermanos, está el barro, lo está formando y sale mal ese barro, ¿qué hace Dios, hermanos? Pues ¿qué hace el alfarero? Pues lo destruye, ¿no? Hacemos otro. La pregunta, hermanos, que luego a veces les he hecho a ustedes, y yo creo que lo he escuchado desde hace muchos años, es cierto. Dios, hermanos, cuando marca sus leyes, si nosotros, mis hermanos, las cumplimos, ¿quién se beneficia? ¿Dios o nosotros, hermanos? Nosotros, hermanos. Nos hemos puesto a pensar en alguna ocasión, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros por Dios? Si yo les dijera, guardamos el sábado, ¿es por nosotros o es por Dios? Hermana Lulu. Por nosotros. Guardamos el diezmo, ¿es por nosotros o es por Dios, hermano Jacob? Es por nosotros también, hermanos.
ama a tu prójimo, es por nosotros, la ley de la purificación, la ley de la alimentación. Todo lo que está en la Biblia, hermanos, dice Marcos 2:28, hablando del sábado, fue puesto por causa del hombre. Es para nosotros, hermanos. Y por eso decía, hemos hecho algo por Dios, o sea, decir, Señor, cumplo la ley, guardo tus mandamientos, pero ¿qué puedo hacer yo por Dios? Que Él se beneficie, que Dios tenga un beneficio directo, hermanos. Porque hasta ahorita, hermanos, todos los que, como hemos dicho, quien se beneficia, seguimos siendo nosotros, hermanos. Pero Dios, mis hermanos, debemos de ser un instrumento, hermanos. Y por eso el versículo, hermanos, ¿verdad? De Santiago 1, ¿cuál fue el versículo, hermanos? 12 o 17. 2.12. A ver, no me recuerdo que era el 2, pero esto que es el 2.12. 2.12. No sé si no es 2.12 de Santiago. Es el versículo de memoria, hermanos. ¿Cuál fue el versículo de memoria? 1.2. 22. Ahí está. 1.22, ¿es cierto? Sí, está en Santiago. Se va rápido, ¿verdad? Dice, hermanos, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Porque hasta dice el que escribió este libro, Santiago, porque nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Dice Santiago, hermanos, aquí este versículo, hermano, el capítulo 2, mis hermanos, al final habla, hermanos, de la fe y de las obras. Y dice Santiago, dice, vamos a ver, no recuerdo cuándo lo dijimos, no tiene mucho que lo tocamos, pero dice Santiago, capítulo número 2, mis hermanos, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que más vale, hermanos, en esta vida espiritual? Nuestras acciones, hermanos. No lo que decimos, hermanos. E incluso, hermanos, fíjense que a veces es interesante porque Jesús incluso también decía, si vas a hacer algo y a lo mejor va a sonar un poco escandaloso que quieres ayudar a la iglesia, hazlo, que tu mano izquierda, tu mano derecha, ¿verdad?, no sepa lo que hace la izquierda. O sea, hazlo que no se den cuenta. No lo digas a voces, yo hice esto, hice aquello. No. Porque al final, mis hermanos, lo que hacemos, imagínense, una cooperación, ¿para qué lo hacemos, hermanos? Lo pensamos y decimos, ¿de qué se va a beneficiar la iglesia? Pero sé que es para la obra de Dios. Y yo lo guardo en mi corazón, hermanos. Debe de ser así, esta forma de ser, mis hermanos, en este pensamiento. Porque, mis hermanos, ¿cuántos, mis hermanos, de los seres humanos creen en Dios, hermanos? ¿Cuánta gente? Millones, hermanos, creemos. De ello, mis hermanos, en un pequeño documental, allá, ahorita hablando con los niños, salieron algunos comentarios y ahí nuestro hermano Andrick, también yo creo que vio un pequeño documental, también tenía muchas cosas que comentarnos interesantes sobre esta ciudad allá donde están llevando el mundial, allá en Qatar. Y les decimos que también esa ciudad, muchos son musulmanes allá. Y hablando de esa cultura, hermanos, porque es una cultura, es una religión también, creo que es la segunda más grande del mundo después del cristianismo. Y muchos de ellos, hermanos, son muy rígidos en muchos aspectos, hermanos. La hora de la oración es una hora y todos a orar. Si es a las 9 de la mañana y vas caminando en la calle, son las 9, ¿qué hacen esos musulmanes, hermanos? Se hincan. Así están en la calle, es la hora de la oración. Porque, mis hermanos, tienen bien presente que eso, mis hermanos, es para Dios. Yo, hermanos, que si ellos leyeran este pasaje, que no creo que lo tengan, mis hermanos, en su Corán, en el Corán que ellos tienen, lo que dice Santiago, mis hermanos, está por demás para ellos. Hablando de ellos, hermanos, ¿no? Después del texto del amor sigue diciendo más abajo, en el verso 25, por ejemplo, Sí, vamos a seguir leyendo lo que dice mi hermano. Por eso me vine aquí a Santiago.
Dice, mis hermanos, versículo 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Han visto el espejo, hermanos, ahorita actualmente cómo es, hermanos? ¿Sí nos vemos bien? Sí, ¿verdad? Pero vámonos al tiempo, hermanos, del apóstol Santiago. Ya existía la tecnología, hermanos, que ahora tenemos para ver un espejo. En aquellos entonces, mis hermanos, la verdad es que no, hermanos. El espejo más clarito en aquellos entonces era el reflejo del agua. Y casi, mis hermanos, donde ellos se llegaban a ver, por lo que he escuchado, hermanos, es en otro tipo de metales, pero que era una apariencia, no como la cual vemos en los espejos, hermanos. Más o menos se veía la persona, más o menos había un reflejo, pero no era la tecnología, hermanos, que ahora tienen una tela ahí los espejos que hacen que refleje, hermanos. Por eso Santiago, hermanos, ocupa esto y dice, este tal es semejante, ¿verdad?, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Por qué? Porque se veía, hermanos, y no era en realidad lo que él veía, hermanos, era otra cosa totalmente diferente. Hoy, si lo llevamos a la actualidad, hoy, mis hermanos, diría el versículo, hermanos, si Santiago hubiera escrito en nuestro tiempo, él hubiera puesto, porque si alguno oye la palabra y la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Por qué? Porque está viendo el reflejo de su persona. Pero no está hablando Santiago de nuestro tiempo actual, hermanos. Está hablando, hermanos, en su tiempo, donde el espejo era muy diferente, hermanos. Ahora, dice el versículo 24, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era esta persona. Y fíjense, hermanos, que hablando un poco de esto, a veces cuando llegamos a escuchar algo interesante, según la ciencia, ustedes se dan una pregunta un poco interesante. Ustedes en su mente, hermanos, si yo les dijera, pongan en su mente, hermanos, el rostro personal de cada uno de ustedes. ¿Ya lo pusieron, hermanos? ¿Sí son como se han visto, hermanos, en un espejo? Es que también habla ahí como de la realidad, ¿no? No, sí, pero pongo este ejemplo, hermano, porque es muy difícil, según la ciencia, hermanos, que es muy difícil que ustedes ahorita se acuerden de cómo es su rostro, hermanos. La mente nos juega como que un papel, una broma, ¿verdad? Porque no nos deja concentrarnos en nuestro rostro, cómo somos. Como que se bloquea un poco y dices, ¿no? Eso según la ciencia, hermanos. No podemos, mis hermanos, muchas veces decir, soy esta persona. Se nos olvida, hermanos. Santiago por eso tocaba esta parte, hermanos. Otra vez la palabra, hermano Arcadio. Dice el versículo 25, mas si hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. La respuesta. Dice, hermano Arcadio, es que esa es la respuesta. O sea, si somos reales, ser realistas, somos mismos. No, por eso dicen los que nosotros mismos. Pensamos en el espejo, pero ¿cómo somos? ¿Somos hipócritas allá afuera? ¿Somos irreales? O sea, si yo sé lo bueno, pues debo de llevar a cabo lo bueno. Luego sigue más abajo, el 27. A lo mejor tenemos manchas, hermano. Ahora sin mancha en este mundo. El 27. La elección pura y sin mácula delante del Señor y delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas, las tribulaciones y guardar sin mancha en este mundo. A lo mejor tenemos falta, tenemos detalles, pero es esa parte la que debemos nuevamente en el espejo ver en qué he sido irreal, en qué he fallado, en qué estoy mal. En eso es lo que debo de hacer, como dice el texto de Boga, ir a hacer y no nada más oír. Porque a veces nosotros mismos nos herimos, nos faltamos. Sí, pero no debe de ser, mis hermanos. La iglesia de Dios, mis hermanos, debe de ser ese ejemplo para el mundo, como decía Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué dice Jesús, mis hermanos? Somos la luz. ¿De dónde, hermanos? Del mundo. Y fíjense, hermanos, que a veces nos llega a pasar que nos da pena, hermanos. Pues, hermanos, nosotros oramos cuando salimos, mis hermanos, a comer a algún lado allá afuera.
vamos, por ejemplo, no sé, voy a comprar a una pequeña cocina económica y hay gente y de repente pues, dan de comer y, pues vamos a comer. Casi estoy seguro, hermanos, que en la iglesia, ¿qué hacemos? Todos aquí, vamos a hacer una oración. A lo mejor sencilla, no vamos a hacer como dice la Biblia, ¿no? A ver, vamos, escúchenme a todos, voy a hacer una oración. No. Una oración, ya sea que lo hable, yo solo, en silencio, brevemente, ¿verdad? Eso es parte, hermanos, de nuestra identidad. Hace como 2 meses vimos el tema de nuestra identidad, hermanos. Lo que hacemos. Y mi hermano Arcadio dice que tenemos, aquí dice que sin mancha, ¿no? Sin mácula. Y dice mi hermano, tenemos manchas. Mis hermanos, yo creo que como iglesia tenemos, mis hermanos, la verdad de Dios nos alumbra. Dice ahí el Salmo 119, versículo 105, lámpara, mesa, mis pies, tu palabra de lumbrera mi camino, hermanos. Yo creo que en la iglesia de Dios tenemos esto, hermanos, muy bien, mis hermanos, en nuestro corazón. Pero a veces, mis hermanos, nos gana la carnalidad, hermanos, nos llega a ganar la carnalidad. Mis hermanos, hacer la voluntad de Dios, lo hemos dicho una y otra vez, y tenemos la verdad de Dios, hermanos, y tenemos, mis hermanos, esta luz en nuestras vidas. Tendríamos, mis hermanos, que deleitarnos, mis hermanos, en las cosas del Señor. Decía, mis hermanos, Jesús, antes de que muriese, hermanos, fíjense, como hombres que somos, tenemos flaquezas. Dice Mateo, mis hermanos, en su capítulo número 26, hermanos, no es el Evangelio, permítanme, hermanos, es parte de la lectura, hermanos, creo que está aquí en Marcos, en Juan, déjenme ver, mis hermanos. Es Marcos capítulo número 14, hermanos. Versículo número 38, le decía el Señor Jesús en aquella noche, hermanos, antes de que muriese, dice Jesús a sus apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, es presto, mas la carne, mis hermanos, está enferma, hermanos. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, ¿verdad? Porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Mis hermanos, dice esos pasajes, esas palabras que, mis hermanos, Jesús, ¿verdad? Les comenta a sus apóstoles. ¿Por qué les decía, mis hermanos, que tenían que hacer oración? ¿Qué hace la oración, hermano Pedro? ¿Qué hace la oración cuando usted ora constantemente a Dios? ¿Qué hace usted, hermano Pedro? Díganos. Hermano Pedrito, ¿qué hace la oración con las personas? ¿Nos acerca a Dios? Nos acerca a Dios, hermanos. ¿Qué más hace, hermanos? Nos hace humildes también, hermanos. Sí, pero debe de haber algo, hermanos. Sí, hermana, eso es cierto, lo que usted dice, pedimos a Dios en oración, tenemos fe, pero debe de haber algo, hermanos, que cuando yo oro, debo de sentirme una persona diferente. A veces, mis hermanos, los niños, cuando se les dice, a ver, hijo, ora, o los adolescentes, a veces dicen, pues que no me atrevo. La oración, mis hermanos, nos ayuda, hermanos, a destaparnos delante de Dios, a saber quiénes somos. Señor, tú sabes que soy pecador, como decía aquel hombre, ¿verdad? Cuando oraba, Señor, soy pecador, perdóname. Reconocer que somos humanos y que tenemos errores, Señor. A lo mejor este día hice algo mal, pensé algo mal. Señor, perdóname por esto. Y como dice mi hermano, nos hace más humildes con Dios, hermanos, con los hombres. Pero bueno, esta oración, mis hermanos, es una arma, mis hermanos, para no entrar en tentación, como dice aquí el Señor Jesús. Pero hablando de esto, hermanos, de lo que estamos viendo, hermanos, de ser hacedores, que los hermanos ya nos habló, pero nos habló un poco
con la otra parte de mis hermanos que estábamos comentando. Jesús, mis hermanos, decía, fíjense hermanos que dice el versículo número 33, vamos mis hermanos aquí, un poquito antes. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo, está hablando Jesús, y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse, y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte. ¿Quién dice estas palabras? Jesucristo, hermanos. Esperad aquí y verad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre. ¿Saben qué significa Abba? Mis hermanos, lo hemos dicho muchas veces. Padre mío, papito, ¿verdad? Con cariño, con amor. Dice: todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjense, hermanos, lo que yo no quiero, no lo que yo quiero. Hablando, mis hermanos, de la carne. La carne, que nos dice muchas veces, hermanos, que hagamos la voluntad de Dios o que no la hagamos. Que no la hagamos, hermanos. El sábado de tarde a tarde, seguramente, hermanos, por la presión, por el trabajo, por muchas cosas, si de plano, hermanos, ya no nos da tiempo, hermanos, ¿qué decimos ahora? Fíjense ahora por lo que pasamos en la pandemia. Ya se fue el día muy rápido, no me dio tiempo y estoy muy acelerado y ya nos agarró el sábado aquí en la casa. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Pues seguimos en casa por cuestiones, hermanos, de que ustedes quieran, mis hermanos, de tiempo. Pero al final, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? La voluntad de Dios. Pero si no hacemos esa voluntad, hermanos, ¿qué podemos llegar a pensar? No, pues ya se fue el día, ya es tarde, bueno, pues ya será mañana, no otro día. A veces así piensa el hombre, hermano, la gente. Y ya no guardamos el sábado. ¿Qué hace la gente, hermano, sin un temor de Dios? Prende la televisión, hace mucho frío, vamos a tomar un cafecito y nos olvidamos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice el Señor Jesús, es algo que leíamos en Mateo, la carne, hermanos, está enferma. ¿Qué llega a pasar muchas veces, hermanos, también en este sentido, hermanos? Hablando, hermanos, de muchas cosas, hermanos, en las cosas de Dios. Puede ser, mis hermanos, nuestro diezmo. Puede ser, mis hermanos, algo por el hermano, ir a verlo, ir a saludarlo, ir a visitarlo, y llevarle las cosas que son necesarias. Y a veces, mis hermanos, nuestra carne dice: no, esto no. Imagínense, hermanos, en un escenario un poco triste, que un hermano tuviese una necesidad. Y de repente, hermanos, tienes un dinerito y dices: con ese dinerito yo quiero ir a pasear con mi familia, quiero ir al cine, quiero ir a comer a un buen restaurante. Y de repente ves al hermano que tiene necesidad. ¿Qué haríamos la mayoría de nosotros? Como si no es que todos, hermanos. ¿Qué haríamos? ¿Agarraremos un poco de ese dinero para ayudar al hermano? ¿O le diríamos, como dice mi hermano Santiago, que no acabamos de leer? Pues vamos a hablar por el hermano, que Dios le ponga los medios, que Dios lo ayude. Y pues ya, ahí sabrá Dios si lo ayuda o no. ¿Qué haríamos, hermanos, los que somos de la iglesia? Ya nos iba a disfrutar con gusto lo que tenías planeado. Dice mi hermana: ya no nos iremos con el gusto. Entonces, ¿ahora qué haríamos? ¿Apoyaremos al hermano con gusto o con con lo que mi hermana comentó? Y dice: hijo, es que si me iban para irme a pasear, pero ahí te va, ya de mala gana. ¿Lo haríamos así, hermanos? Me diste a descontrolar mi plan que tenía. ¿Creen que sería así, hermanos? Yo pienso que depende del pensamiento de cada uno. Dice, hermano, lo comento, pero no debería ser así. No, hermanos. Yo creo que, dice, hermanos, fíjense que hay un dicho que la gente dice en el mundo. Eso es lo que falta, lo que está comentando, ¿no? Y en el mundo hay un dicho, hermanos, que dice, lo escuché así desde que era niño, yo creo que todos lo hemos escuchado. Yo tenía mucho tiempo que no se me venía en la mente. Pero hay algo, mis hermanos, que dice en el mundo, desde que era niño dice, ¿cómo dice? Arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad?
piedras rodando se encuentran. Dice mi hermano, otro, ¿verdad? Otro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es cierto, hermanos. Es cierto, hermanos. No, ahorita está, y decía el apóstol Pablo, he sabido vivir en abundancia, pero también como en la escasez. No siempre hay, hermanos. Y cuando, como dice, como ahorita el ejemplo que pusimos, si en algún momento, hermanos, llega a haber una necesidad, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, hermanos? Ser uno solo, hermanos. Sí, te doy la palabra, hermano. Deberíamos ser uno solo, hermanos. Dice, mis hermanos, el apóstol Pablo a través de Corintios capítulo número 12. Déjenme recuerdo, hermanos. Ahorita veo la palabra, mi hermano. Y este tema, mis hermanos, le decía el hermano Miguel el lunes, estábamos comentando. Este tema, mis hermanos, sería como una exhortación para todos nosotros, hermanos. Dice el capítulo 12 de Corintios, versículo número 12. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos un cuerpo, así también Cristo, hermanos. De aquí nos habla de la unidad, hermanos. Nos habla, hermanos, de que somos una misma cosa. De que si el hermano se enfermó, ¿qué tenemos que hacer todos, hermanos? Ver la manera de ayudarlo. Fíjense, hermanos, a veces es triste una localidad de repente, hermanos, no lo digo por nosotros, gracias a Dios, sí nos han apoyado, hermanos, nos siguen apoyando, hemos trabajado, pero de repente, hermanos, hay localidades, o en su momento también yo creo que pasó aquí, o pasa en muchos lugares, que cada quien trabaja solo, o sola, ¿no? Capula, por ejemplo, Toluca, cada quien, es tu localidad. Y el pensamiento egoísta, ¿cuál puede ser en algunos hermanos? Porque sí los hay, ¿eh? Que llega un hermano y dice, no, es que esta es mi localidad, yo ya trabajé por mi localidad, y ustedes que van empezando, ustedes que tienen años, es de ustedes, es su responsabilidad y es su localidad. ¿Dónde quedan entonces, mis hermanos, las palabras que decía el Señor, que decía el apóstol Pablo? ¿No que todos somos uno? ¿No que no importa si eres del otro lado del mundo, si tienes la misma fe, eres mi hermano? Debe ser así, hermanos. Debe ser así, hermanos. Y no solamente, mis hermanos, predicarlo y decir, bueno, pues que ya ahorita vamos a acabar el tema y... No, pues sí es cierto. Mis hermanos, lo que dice el hermano Arcadio, léalo, hermano, léalo, por favor. Pero él lo publica para una localidad, pero cuando es de manera personal para alguien, para una persona. El 25 lo acabo de comentar, hermano. Santiago 25. Sí, pero léalo, por favor. Si no se logra la obra, este tal será bienaventurado en el deleite de su hecho. Y de aquí, bienaventurado por quién. ¿Usted va a bienaventurar a alguien de aquí de la localidad? Dice ahí bienaventurado, dice, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su obra. ¿Bienaventurado por quién? Para poder entender esta palabra, hermano, ¿qué es una bienaventuranza? Es un favor de Dios. Una bienaventuranza, hermanos, hemos entendido, incluso en otras versiones dice que es como si dijera feliz, dichoso. Es una felicidad de Dios. Ajá. Es como si dijera dichoso aquel, por ejemplo, las bienaventuranzas de Mateo 5. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices, lo que usted acaba de decir. Ahora, fíjese lo que acaba usted de leer. Al final, sino hacedor de la obra, este tal será feliz en su obra. Ese tal será dichoso en su obra. ¿Por qué dichoso, hermanos? Porque como dice mi hermana Mari, si nosotros lo hacemos con un gusto, hermanos, imagínense, hermanos, yo creo que lo hemos hecho. De repente vemos a algún hermano que tiene necesidad y nosotros apoyamos discretamente, mis hermanos, o cuando pasamos la charola y va para el hermano. ¿Cómo se siente, hermanos, uno después de haber desprendidonos de algo para un hermano? Sentirán, mis hermanos, que, como decía mi hermano hace rato, que ya no si yo tenía 200, ya nomás tengo 100. Si yo tenía 50, ya no los tengo. ¿Siento un dolor, hermanos, o es una dicha? Porque es que es el dilema, hermanos. Ahí está la parte, hermanos. ¿Cómo tomamos las cosas? ¿Para bien? ¿Para sentirte satisfecho?
o para sentirte con un pesar en tu corazón. Debe de ser así, mis hermanos. Debe de ser así. El apóstol Pablo, fíjense, hermano, lo que dice. Vamos a tomar un versículo. ¿Perdón? Dice mi hermano León, es una inversión. Pues estaría bien esta palabra, hermano, pero fíjense que el apóstol Pablo conocía a la iglesia, hermanos, cómo era. Y Pablo, mis hermanos, segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo número 6 y 7. Desde el 5, hermanos, fíjense cómo dice Pablo. Desde el 5. Segunda de los Corintios, capítulo número 9, versículo 5 al 7. Dice: por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y presten primero vuestra bendición, antes prometida, para que esté aparejada como de bendición. Fíjense cómo habla Pablo, ¿Cómo de bendición? Ya prometiste algo, ya dices que vas a apoyar en algo, o a lo mejor fue momentáneo, te dice para que sea de bendición. Y no ¿cómo dice, hermanos? Como de mezquinidad, aquí habla, como de envidia, como de decir, híjoles, no quería, pero ya me obligó el hermano. No, hermano, no debe de ser así. Luego dice Pablo en el versículo 6: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, hermanos. Eso es verdad de Dios, hermanos. Dice: y el que siembra en bendiciones también segará. La pregunta, hermanos, ¿lo hemos experimentado? Yo creo que sí, hermanos, lo hemos experimentado. Para una o para otra cosa, Créanme, hermanos, que la Biblia, la verdad de Dios, se cumple, hermanos. O sea, no puede ser que Dios diga, te va a ir bien, hijo, y de repente tú te esfuerzas y cumplas y te va mal. No, hermanos. Y si nos va mal es porque algo estamos haciendo mal. Pero aquí dice, hermanos, quieres que te vaya mejor. Pablo por eso lo dice a la iglesia: tú vas a sembrar bendiciones. Y así como vas a sembrar bendiciones, cuando llegue la hora de la cosecha, ¿cómo vas a sembrar? ¿Qué vas a recoger? Pues más bendición, hermanos. Sí, hermano, es una inversión. Bueno, sí, en ese sentido, sí, económicamente o en otro sentido, ¿no? ¿Qué inviertes? Bendición. Porque Pablo decía: el que siembra escasamente, así va a ser tu cosecha. Por eso a veces decimos, no nos quejemos, hermanos, cómo nos va a veces, hermanos, en la vida. Por eso, mis hermanos, dice el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al adorador. De todo, hermanos, no solamente de dinero. Mis hermanos, para Dios, yo creo que es el reto más importante, hermanos, del ser humano. Ser instrumentos de amor para Dios, hermanos, y serle útiles. Y a veces, mis hermanos, en cosas muy pequeñas nos cuesta trabajo, hermanos. En cosas muy, muy pequeñas. De repente, hermanos, tenemos, y de repente me he dado cuenta, ¿no? De repente sí he visto, hermanos, que sí. De repente, hermanos, ves que traes pro templo, y de repente a lo mejor hay niños, y pues sí les compras, su papá a lo mejor les compra uno, ¿no? O un dulce, y de repente a lo mejor dices tú, pues yo ya no tengo niños, o tuve nietos, etcétera, y dices, pues yo también, te doy algo, compra un dulce, le invitas algo. Yo hace tiempo, hermano, les decía, la verdad no lo hemos hecho aquí porque un servidor viene un poco retirado, pero aquí ese tema lo vimos hace dos meses más o menos. Les decía, hermanos, vamos a un día que ustedes digan, hermanos, los espero en mi casa a cenar, los espero en mi casa el domingo a desayunar, los espero en mi casa tal día. De hace 2 meses para acá, hermanos, ¿quién se ha atrevido a hacerlo? Nadie lo hemos hecho, casi seguro que nadie lo hemos hecho, hermanos. Y dice mi esposa, no porque digan, es que el hermano, la otra vez lo dijimos, ¿no? O sea, ya, hermanos, los espero, incluso cada 8 días si gusta, pero voy a decir, el hermano lo dice porque está lejos y no vamos a ir. No, tampoco es la intención, hermanos. Pero mis hermanos, algo tenemos que hacer de diferente, hermanos. Porque si mis hermanos venimos a la iglesia cada sábado y escuchamos el tema, participamos,
y todo está bien. Oiga, hermanos, sí es cierto, tiene razón, tenemos que esforzarnos, hablando de todo, hermanos. Pero pasa el tiempo, hermanos, y pasan los meses, y no hay algo, hermanos, que pongamos por obra en ese aspecto. ¿Qué pasa con la palabra, hermanos? Dicen mis hermanos ahí en Santiago, el libro de Isaías. Fíjense, les comento algo breve, pero no es, bueno, se les comento. En el ministerio, hace años, en la Ciudad de México, un hermano, no digo el nombre, pero un hermano ministro, tuvo la idea de decir: hermanos, voy a ir organizando con mi localidad. Bueno, yo creo que lo pensó, y de repente dio el aviso, no recuerdo en qué año, ya tiene como unos 8 o 10 años. Y dijo el hermano: va a haber un evento en tal lugar, y todo el ministerio de aquí de la Ciudad de México está invitado, van a ir con sus familias, y por favor asistan. Todos en el ministerio nos quedamos: pues buena idea. ¿Y qué creen, mis hermanos? Tuve la oportunidad de ir. El hermano con su localidad se organizó, montaron un lugar muy amplio, mesas, hubo mucha comida, hubo grupos que fueron a cantar para obreros y sus familias, hermanos. Digo, nunca lo habían hecho mis hermanos, yo lo había escuchado. Y hace poco, hermanos, otros hermanos aquí en la Ciudad de México, aquí en Toluca, dicen: hermanos, nunca hemos convivido como ministerio, de ser hermano obrero. Como ministerio nunca hemos convivido, y a veces ni nos conocemos, ni nuestras familias tampoco. Y decíamos: pues no. Y decía un hermano: es más, vamos a poner una fecha, y tal fecha vamos de una vez, vamos a hacer, bueno, fue hace 15 días, creo que es la tercera semana de enero, vamos a hacer un convivio en tal lugar, todas las familias del ministerio. Y ya se dio el aviso, hermanos, aquí en el ministerio, aquí en la zona. Creo que no ha salido, mi hermano Isaac creo que no está enterado, porque creo que no salió la circular, pero ya está, hermanos. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que a veces lo llegamos a pensar y tenemos muchas ideas, pero nada más se quedan ahí, hermanos, y no lo llevamos a la práctica. Nos ha pasado a nosotros, hermanos, en algo pequeño, como las bancas, como la pintura, ¿verdad? Y cosas así, hermanos. Digo, lo vamos a hacer, es algo material, pero algo espiritual, hermanos. Un convivio se hizo hace un año, hermano, más. Nomás en los bautizos, y cada quien agarra su mes. Bueno, los bautizos, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, pero todos mis hermanos estamos corriendo, todos tenemos trabajo, todos tenemos, mis hermanos, ocupaciones, todos tenemos cosas que hacer, hermanos, todos. Y cuando llegue la muerte, hermanos, ¿qué va a pasar con todo eso, hermanos? Ahí va a seguir, alguien lo tiene que hacer. Y tenía mi negocio, ¿verdad? Que tenía una tienda, y si ya no está el que la atendía, ¿quién la va a atender? Alguien va a llegar a atenderla, o si no, en el peor de los casos va a decir el hijo: yo no tengo tiempo, la traspaso, y papá o mi mamá que la atendía ya no están, yo no tengo tiempo, la cierro, ¿verdad? Porque no tengo tiempo. Pero mis hermanos, alguien lo tiene que hacer. Todos mis hermanos están en constante movimiento. Algún día no vamos a estar, hermanos. ¿Qué es lo que habremos dejado para nuestros hijos? Para Dios, hermanos, porque eso les decía al principio: ¿qué hemos hecho por Dios? Porque hemos hecho todo por nosotros, hermanos. Me dicen mis hermanos, Isaías 55, ya terminamos, hermanos, el tiempo ya está avanzado. Capítulo 55 de Isaías, versículo número 11. Bueno, desde el 9, dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será, ¿qué cosa, hermanos? Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, hermanos. Y fíjense, hermanos, cómo es Dios. Aquí está hablando Dios con el profeta, y le pone de ejemplo, hermanos, la lluvia que desciende. La lluvia, hermanos, cumple un propósito, hermanos, al caer en la tierra, ¿sí o no? Sí, hermanos. Y dice Dios, tiene un propósito. Y si no fuera por la lluvia, no hubiera
pues no hubiera vida, hermanos. Dice Dios, así es mi palabra, que tiene que salir y tiene que ser prosperada para aquello que le envíe. Y sí prosperan, la verdad es que sí, porque cuando uno la llega, hermanos, yo les decía, hermanos, aquí está nuestra mente, y nuestra mente, hermanos, trabaja y dice, sí es cierto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuando mis hermanos pasa el tiempo, esa semilla, hermanos, ¿qué le pasa, hermanos? Se seca y ya no da el crecimiento para lo cual Dios le envió, mis hermanos. Así que, terminando, mis hermanos, con esta exhortación, mis hermanos, para todos nosotros, no solamente para ustedes, para mí también, para todos, tenemos, mis hermanos, que seguirnos esforzando, hermanos, por hacer algo, pero más, mis hermanos, por Dios. Ser instrumentos, hermanos, para Dios. Porque lo que hacemos, mis hermanos, es para nosotros. Venir, cumplo con mi diezmo, guardo el sábado, yo. Pero ¿qué hago por los demás? ¿Qué hago por Dios? Y decía Jesús, por cuando diste un vaso de agua a uno de estos hermanos muy pequeños, que decía Jesús, a mí lo hiciste. Es como trabajamos por Dios. Cuando no lo hago con mi familia, cuando lo hago por una tercera persona, ahí es por Dios, hermanos. Pero mis hermanos, todo tiene su tiempo. Así que seamos, decía el tema de la mañana con lo que nuestro hermano explicó, seamos congruentes, hermanos. Así la gente, hermanos, cuando le hablemos de Dios, va a decir, sí es cierto, trata bien a su esposa, le habla bien a sus hijos, no dice malas palabras, esta persona es bien portada, es responsable, y la gente va a decir, sí es cierto, voy a ese lugar. Todo, mis hermanos, es a base de un esfuerzo. Así que, mis hermanos, Dios nos deja, hermanos, y su palabra sigue, hermanos, nos sigue nutriendo, hermanos, para hacer, como dice ahí, prosperada para lo que Dios le envió. Mis hermanos, que Dios bendiga su palabra y a cada uno de nosotros. Paz a vosotros, hermanos.